lo que uno tiene que pensar es que el liderazgo es un tema de influencia, es un tema de autoridad. Claro. Uno puede volver y pensar cuántos jefes tuvo que te bajaban órdenes y vos las hacías, pero vos no te sentías inspirado por ellos, no les creías, o sea, no había un vínculo. Y eso no es un líder, eso es un gestor. Y creo que el trabajo de esas habilidades sociales, que son lo más importante del tipo de liderazgo, que la facultad no nos da, lo tenemos que elaborar desde el principio. Entonces hay un montón de cursos que uno puede hacer, un montón de información en todos lados. Pero es un trabajo interno, primero, el self-awareness, y después empezar a trabajar, usar esas estrategias, saber dar feedback, saber cómo hablar de las personas y entender que no siempre te va a ir bien. ¿Alguna vez te preguntaste cómo liderar un equipo? ¿Qué características debería tener una persona para ser considerada líder? Estas y otras preguntas se las voy a hacer a Leonardo Ferlini. Leo es médico oftalmólogo, director quirúrgico y realizó en Harvard un posgrado relacionado a liderazgo para cirujanos. Este capítulo es muy importante para mí por tres cosas. Primero, porque nos va a comentar sobre los distintos tipos de liderazgo y su experiencia con ellos. Segundo, porque es un gran amigo mío. Y tercero, porque es el primer podcast que grabé en mi vida. Con ustedes, Leonardo. Bueno, lo primero que te quería preguntar, para poner un poco el contexto, a la medicina, ¿cómo llegaste? Un camino raro. En realidad fue como un accidente. De adolescente tenía dos profesiones que me gustaban. Una era la medicina, era un poco impuesta por mi mamá, que estaba, decía, yo te veo cara de pediatra. Pero no son médicos, no. Mis papás no. No, ok. No. O la gastronomía. Estaba entre las dos cosas. Y Ferlini, adolescente, era muy, muy introvertido. Sigue siendo. Y viendo esos programas de ER, cosas de otra época, ¿no? La gente joven quizá no conoce. Veía como los médicos salvaban vidas, como la gente los miraba de esa forma. Y dije, hay algo ahí. Y dije, bueno, quizás mi profesión es la medicina. Por lo tanto fue completamente como accidental. No fue tipo una vocación interna, nada. Era yo intentando salir de ese lugar introvertido que tenía. Así caí. ¿Y oftalmo por algo en particular? Oftalmo me guió. En la facultad me puse de novio. Y mi ex suegro es oftalmólogo. Se llamaba Sergio Jaime. Gran tipo brillante. Y me invitó. Che, vení, fíjate cómo es la oftalmología, es una profesión tranquila, no tenés muchas guardias, es un horario que lo puedes manejar vos. Y después, siguiéndolo a quirófano, que fue ahí sí donde me marcó, dije, esto es algo diferente. Por ver, no sé si vos fuiste a quirófanos, y no sé si has visto cuando hacen suturas con un nylon 10 ceros, que es un nylon, es invisible, es del tamaño de un pelo. Y ves cómo movía las manos, y ¿qué está haciendo este hombre en un órgano tan chiquito como el ojo? Y me súper llamó la atención, me empezó a llevar a cursos, y entonces conocí la gente que conozco hoy, los famosos extremos, ya lo empecé a conocer desde ahí. Entonces todo eso me fascinó y terminé cayendo en oftalmología. Aparte, bueno, mi amigo Lucho Perrone, nuestro amigo Lucho Perrone, también fue un puntapié a meterme en ese área. Ok. ¿Y cómo te fuiste pasando de la parte estrictamente médica a empezar a incorporar a tus búsquedas la parte más social? La social ya más Sí, o sea, la parte de lo que vamos a hablar más relacionada al liderazgo, al tema de trabajo en equipos, ¿cómo te fue? Otra vez, completamente accidental. Viste, uno en la carrera va subiendo escalones y te va tocando tener diferentes roles. Y en eso, en un momento me vi teniendo que enseñar como instructor quirúrgico o
teniendo que hacerme cargo de un grupo chico de médicos para llevar determinados consultorios. Y cuando te ves, estás puesto en un lugar de liderazgo sin saberlo. Y fue un poco ese camino, todo puramente accidental. O sea, laburando por mi lado, haciendo lo mejor que podía. Y después, sí, bueno, tenés que manejar a esta gente. ¿Y qué te pasaba en ese momento al principio? Porque se me ocurre cuando arrancaste, que era puramente vos aprender de tus pares mayores. ¿Cómo lo veías en cuanto a los tipos de liderazgo o tipo de comunicación que recibías versus... Sí, no, igual, acércate. No, igual estamos... Esto va a ser más contacto que grabado, el así micrófono, ¿esto? Ok. Bueno. Lo que te preguntaba eso desde el momento de que arrancaste a que empezaste a tomar otros roles. ¿Cómo fue cambiando tu perspectiva respecto al liderazgo, a la comunicación? Porque no es lo mismo estar a un lado de la mesa a estar del otro. Te paso un matecito. Dale, también. gracias. A las piñas. Yo creo que soy un mal líder, pero un líder en construcción. Gran frase para poner ahí. Pasa que en medicina no te enseñan nada de los skills necesarios para ser un líder. Creen que te enseñan, pero no te lo enseñan. O sea, te dicen, bueno, vos tenés que tener este tipo de... actuar de esta forma con los pacientes pero no es un tipo de liderazgo real. Nosotros nos formamos como líderes a lo Mary Shelley, ahí tiró una nerdeada, que es la que escribió Frankenstein. Somos un Frankenstein de liderazgos. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos nuestra personalidad, que fue construida durante nuestra infancia, adolescencia, con todas nuestras vivencias. Y cuando empezamos a tomar roles más de jefes, empezamos a agarrar ejemplos ajenos. Este jefe que me gustó, esto me gustaba de él, este me gustaba, yo lo vi, no sé, a Elon Musk, Elon Musk está allá arriba, seguramente es un buen líder. Entonces agarro algún rasgo de él. Y eso lo adaptamos a nuestra personalidad. Termina siendo una cosa rara. Y tenés muchos idas y vueltas, ajustes. Muchas veces, y dependiendo de la personalidad, eso puede salir muy bien y a veces puede salir muy mal. Yo tuve muchísimos choques y pobre, la gente ha sufrido mucho en mis manos, pero no desde el lado malintencionado, sino era lo que me salía. Sí. Y siempre desde la mejor onda posible, por más que tenga una personalidad bastante compleja y fuerte, siempre uno lo hace bien intencionado. Pero es difícil, muy difícil. Y bueno, aprovechando el posgrado que hiciste en Harvard orientado al liderazgo, contanos sobre los distintos tipos de liderazgo que has conocido y sobre eso seguimos. Bien, hace unos años que hice ese curso que se llama Surgical Leadership en Harvard, que suena muy cheto, pero bueno, se pueden hacer cosas en Argentina muy bien también. Entré en conocimiento con el trabajo de un psicólogo cognitivo que se llama Daniel Goleman. Daniel Goleman escribe mucho sobre inteligencia emocional. Y eso sí me marcó bastante en el curso. Y él lo que hace es que la inteligencia emocional tiene como 4 grandes pilares que interactúan entre sí, que es el autoconocimiento, que es entender tus sentimientos, cómo sos, tu personalidad, y etc. El conocimiento social, el social awareness, que es entender el otro. El self-regulation, que es cómo te regulás vos entre tu personalidad y la persona que vos estás liderando. Y cómo manejás la relación, que son los canales de comunicación que tenés. En base a esto, él, junto con otro grupo, tomaron una muestra grande de líderes, CEOs a nivel mundial, una base de datos grande, y encontraron diferentes perfiles o diferentes tipos de liderazgo. Entonces escribieron trabajos sobre eso. Entonces encontraron que principalmente se encuentran 6 tipos de liderazgo.
que es el autoritario, el pace setting, que es como que marca el paso, el democrático, el visionario, el coaching, y el afiliativo, que es, si hay gente que leyó diferentes teorías de liderazgo, es muy parecido a lo que es el servant leadership, que es el líder que trabaja para el otro. Es como muy desde el lado casi de servir a tu follower. Y lo que dice él es, ok, porque nosotros estamos acostumbrados a liderar de una sola forma, ¿no? O sea, yo soy este líder y me quedo acá, encasillado. Y él dice, no, vos tenés que fluir, tenés que ir por todos lados. Es como si estuvieras jugando al golf, tenés la bolsita del golfista, y en este momento este terreno, este hoyo, te exige este palo, para que vos de ahí des lo mejor. Entonces, eso me pareció clave y es lo que intento mejorar, es justamente en eso, en lograr fluir por esos diferentes tipos. Yo cuando hice un test allá, me mandaba el psiquiatra, no, mentira. Nadie se salva eventualmente. Sí. Cuando hice el test me marcó muy alto en lo que es pace setter. Y es uno de los rasgos que más se encuentran en medicina. Y el pace setter es uno de los peores tipos de liderazgo que hay. ¿Y por qué pensás que sea ese patrón medio... Muy interesante tu pregunta. muy sesuda? Sí. Me gusta que siempre los americanos, cuando vos les devolvés algo, te preguntan, es muy interesante lo que vos dijiste, por más que sea malo. No vas a decir qué te pareció realmente. Sí. Así que continuamos. A ver, en la medicina hay dos grandes estilos de liderazgo muy marcados, que a poquito va cambiando. Uno es el autoritario, que eso también se encuentra en varias industrias, que es el tipo que baja órdenes, top down, y no está dispuesto a escucharte, a discutir, saber tus sentimientos, es hacer esto, puramente operativo. Y después está el pace setter, que se ve mucho en gente que fue ascendiendo en su trabajo. ¿Por qué? Porque lo hacía bien. Y en general gente que tiene mucha autoexigencia, como yo la tengo. Yo soy mi mayor crítico y es durísimo. Entonces yo fui subiendo, fui ascendiendo. Y me encontré en un lugar alto. Y yo digo, che, yo quiero que ustedes lleguen al mismo punto que estoy yo. O sea, que les vaya bien como me va a mí, que operen mejor que yo. Y para eso, vos estableces unos estándares altísimos. Y por ahí la gente no está... O sea, quizás quieren llegar ahí, pero no de la forma que vos querés que yo llegue. No que fue la tuya. No en tu camino. Claro, no es la misma. Se ve mucho los cirujanos, principalmente, que aparte tienen un rol también en partes autoritarios adentro del quirófano porque tienen que bajar órdenes. Pero es durísimo, porque a mí la principal parte o los momentos de choque que tuve con la gente que intenté liderar, era eso, te conviene, o sea, yo te estoy ayudando a vos, pero no lo veían así. Y yo me sentía mal, ellos se sentían mal, y lo único que generaba es conflictos. Que a su vez redundan en resultados, supongo, malos. Entonces termina generando problemas, conflictos a los líderes más altos, que vienen, te hablan a vos y decís, no, pero yo le estoy dando lo mejor que puedo. Entonces es difícil. Lo que tengo que trabajar y lo que intento trabajar hoy es, que me cuesta un montón, es bajar ese nivel de estándar, subir más otros tipos, tipo el democrático, que es muy bueno, el tipo coaching, el tipo afiliativo un poquito. Entonces uno tiene que ir regulando adentro de esos grupos para intentar ser el mejor líder posible del grupo que estás. Sí, esto me quedé pensando por hace un tiempo cuando hablamos esto. Vos me comentabas y me gustaría si podés andar un poco más en el tema, que vos lo que me mencionabas y me quedó dando vueltas en la cabeza, que en sí el rol del líder es también adaptarse a lo que el equipo necesita. No es tener un solo tipo de liderazgo. Entiendo que sería
Que sería por ahí, ¿no? Sí. Lo que sí. vos querés, lo que vos me comentaste. Lo que uno tiene que pensar es que el liderazgo es un tema de influencia, es un tema de autoridad. O sea, Claro. uno puede volver y pensar cuántos jefes tuvo que te bajaban órdenes y vos las hacías, pero vos no te sentías inspirado por ellos, no les creías, o sea, no había un vínculo. Y eso no es un líder, eso es un gestor. Vos tenés que influenciar a la gente para que logren los resultados y darle las herramientas para eso. Y el liderazgo, esto es algo para que quede marcado en el cerebro de todos, tiene que ser intencional y tiene que ser algo proactivo, pero también tiene que ser algo un poquito reactivo, ¿sí? O sea, es intencional y estratégico, o sea, tenés que saber, o sea, tenés que vos ser proactivo en entregar y saber cuál de esos tipos de liderazgo entregar en ese momento. Y tiene que ser reactivo. ¿Por qué? Porque la gente cambia, porque el mundo cambia, el famoso mundo VUCA, ¿no? Que constantemente, y principalmente acá en Argentina, vemos cambios de escenarios constantes. Entonces uno se tiene que adaptar un montón a eso. Entonces, siempre pensar que el liderazgo es intencional, estratégico, pero también reactivo. Me ha pasado que muchos, y me pasa cada vez más seguido, que cierto grupo de médicos, vamos a hablar de los que andan por los 50 y un poquito más para arriba, sería una vez cada 10, 15 días, me llaman y me dicen, ¿sabés de algún residente que esté dispuesto a trabajar? Pero trabajar como ya siga, no como pasa ahora, que me piden esto, esto y esto otro. Y están en esa situación donde yo veo, donde hablo con médicos jóvenes que tienen una visión muy de un lado, y hablo con médicos que están de otra generación que tienen una visión muy distinta. Y a veces me pasa que de mi lado me cuesta a los dos decirle como, bueno, acerquen partes. Y muchas veces termina quedando, hablo con estos médicos que están buscando sus residentes y dicen, no encuentro. O quizás médicos ya, digamos, que han terminado su residencia, pero termina siendo esto el no encuentro o lo que me piden, no se los puedo dar. Sí. ¿Cómo lo ves esto? ¿A dónde está la cámara? Vos, el médico que lo llamaste, te vas a quedar solo si seguís pensando así. El tema es este. Yo creo que, y es clave, y es el secreto de todo esto de un relacionamiento, es el manejo de expectativas. Si vos querés a alguien y tratarlo como si fuera un recurso, hoy, antes era más fácil. Hoy es imposible. Vos no estás buscando un residente. Vos tenés que buscar a alguien que te complemente a tu equipo. Y eso significa manejar expectativas. O sea, obviamente, y te doy un ejemplo que siempre que me causó gracia que te había contado. De una persona estaba buscando a alguien y ese médico le dijo, sí, obvio, pero fíjate de abrirme el consultorio según la marea, porque a mí me gusta surfear. Obviamente, esa no es la persona para tu equipo. Pero si vos querés sumar a alguien, tenés que entender qué quiere esa persona y qué necesitas vos para montar tu equipo. Y establecer objetivos. No solamente que vos vengas y, che, tenés que laburar de tal a tal hora. Porque eso hoy, y más como es la personalidad de los que vienen, no condice mucho con su forma de pensar. Y está perfecto. Los chicos de hoy son mucho más inteligentes y vivos que nosotros. Y mucho más capaces. Entonces, si vos lo llamás, decís, mirá, yo necesito esto. Él te dice, yo quiero esto. Ok, llegamos a, encontrémonos en el medio, establezcamos puntos de control, no solamente, porque pasa mucho, los chicos quieren, yo quiero ir a un lugar donde puedo operar. Ok. Esa es una clásica que escucho. Y pasa, sí. ¿no? Sí, vení. Y queda en el aire. Ahora, ok, vos querés operar, listo. Hagamos esto. Empezás a trabajar. A los 6 meses, te hacemos una prueba. Si vas bien, te vamos a empezar a agregar de a uno. O sea, el endpoint es yo operando. Yo como el futuro. Yo operando. Pero por lo menos sé el tiempo. Porque lo que pasa con los chicos es,
y es un tema de ansiedad que nos maneja a todos, es no saber cuándo van a aparecer las cosas. Si vos ya sos claro de entrada, estableces el punto final y los puntos de interacción en el medio, es muchísimo más fácil. Y tienen que abrir mano, porque hay muchos medios que también quieren que trabajen por 2 mangos, que sean solamente una máquina, y eso no funciona. Y tampoco les sirve a ellos. O sea, vas a tener un mucho mejor médico, vas a retener talento, y vas a hacer que una persona crezca. Y que vos, como empleador, trabajes menos. Porque vas a confiar en alguien que vos ayudaste a crecer y que va a jugar con la camiseta de tu clínica mucho mejor. Y para el tema, bueno, justo dijiste la palabra que iba a ir ahí, con el tema de la rotación, porque otra cosa que me escucho, yo desde mi lado que estoy en otra parte de la industria, es esto de me rotan cada 6 meses. Y cuando armo un equipo, se me desarma. Que ahí yo tengo unos pensamientos de, bueno, habría que ver el por qué pasa. Pero cuando suele ser esto de que sí, consiguen a las personas que se suman al equipo, pero después pasa de, che, nunca le pego la vuelta. Siempre estoy buscando, cada 3 meses estoy buscando a alguien que se sume porque se baja. Ahí, ¿cómo pensás que deberían buscar retener al equipo que consideren que se debe quedar? Y es un poco a lo que veníamos hablando, ¿no? Si vos buscas solamente lo transaccional, significa yo te garpo para que vos me des un servicio, no va a funcionar. Ese equipo se va a desarmar cuando uno venga con una oferta más alta. ¿Sí? Tanto que si vos ves en diferentes industrias, las empresas que pagan más, en general, son las que peor ambiente de trabajo tienen. Porque tienen que compensar eso. Tal vez vos ves Google y etcétera, que te dan 1000 cosas para que vos te sientas cómodo y no te pagan tan bien. O sea, te pagan bien, ¿no? Pero si vos comparás con otras, pagan menos. Pasa lo mismo acá. Si vos buscas solamente lo transaccional, bueno, te va a rotar la gente. Esperá eso. Ahora, si vos ya estableciste las expectativas, tenés una comunicación clara con tus empleados, intentás mejorar como líder, mostrás tus debilidades, si crees que hiciste algo mal, le decís a ellos y tenés ese tipo de interacción. Es muy, muy importante el tema del feedback, que eso yo creo que es muy, muy mal dado hoy por hoy. O sea, casi no debe existir un buen estilo de feedback para darle a los Sí, yo casi quería más atrás. ¿Suele existir el feedback? Sí, ¿sabes cómo es el feedback? Sí, vení, chabón, no, estás mal. ¿Qué? Yo estaba yendo a buscar un mate. No podés hacer esto. No, si vos seguís hablando así con la gente, y no vas a poder trabajar con nosotros. ¿Pero de qué hablas? ¿Entendés? O sea, no tiene sentido la manera en que se dan los feedback. Son muy agresivos a la hora de dar, porque nosotros nos sale adentro querer retar, entre comillas. Igual el feedback es positivo y negativo, pero siempre se tiende a que el feedback sea negativo y que ese feedback negativo se suele dar mal y suele ser de manera o tan amplia que la gente no entiende que le estás dando un feedback, o tan directa que la gente se siente amenazada. Sí, hay veces, bueno, yo no trato en este rol con médicos, pero sí con el equipo en la empresa, que yo he tenido que buscar trabajar mucho esto para no decir como esto de, por ejemplo, esto está mal, a decir, cuando vos mencionaste tal y tal cosa, digamos, algo muy puntual, ¿qué efecto puede generar o algo así? Porque si es mal, y uno puede decir, no, pero yo lo dije bien, y quizás... Y entonces, ¿qué es mal? ¿Qué es bien? Sí. ¿Cuál es el estándar? ¿Cómo puedo medir si lo que digo o dice la otra persona tiene algún sentido? Entonces, ¿hay acuerdas conmigo? ¿Te parece que los tipos de sugerencias que deberían ser como mucho más específicas, sin buscar hablar de mal, bien o cosas abstractas que a veces solemos decir? Ahí está perfecto porque eso es lo que nos pasa a nosotros, y ahí volvemos un poco a lo que decía Goleman, ¿no? Del self-regulation, que uno cuando pasa algo malo y le sale de adentro, y es muy difícil regular eso, como contar hasta 10 y después ir a decir. Después hay un montón de técnicas para dar feedback, es muy por donde vos comentás que hay que ir.
Yo me acuerdo de leer un muy buen libro que se llama, y aparte es muy, muy práctico, que se llama The Leader Lab. Lo escribieron dos psicólogas también. Una es Lee Ann Reiniger, que se buscan en YouTube, tiene las técnicas. Y ellos lo dividen como en cuatro grandes pilares, que el primero es cuando vos le vas a dar el feedback, no seas directo, es como que vos lo invitás a darle feedback. Che, ¿tenés 5 minutos para hablar de algo? De lo que pasó ayer en la presentación, o sea, vas especificando. Entonces la gente ya sabe, el cerebro de esa otra persona sabe que va a venir algo, una charla, y ya sabe el por qué. No es un mensaje tipo, necesitamos hablar. Igual en general me pasa, perdón que te interrumpa. El promedio, si vos me decís, tenemos que hablar de algo, yo diría, ¿en qué pasó? No, ¿Qué me equivoqué? Pero bueno, es claro, pero por eso, vos ahí especificaste un poquito más, ¿entendés? Si vos decís, necesitamos hablar, el cerebro activa la amígdala, que es el responsable por el correr o pelear, y no entiende. Entonces uno piensa o que se murió alguien, o que te querés cortar, o te van a echar. Ese es el pensamiento que decís, tenemos que hablar. Ahora, che, Mati, ¿tenés 5 minutos? Porque creo que tengo unas ideas para mejorar la presentación que dimos ayer. Es diferente. Aparte, Claro, ya duermo mejor. Sí. Esta noche duermo mejor. Aparte, te da el permiso a vos de decirle, no tengo ese tiempo. Y ahí vos recalculás y decís, ok, ¿tenés algún momento para que lo hagamos? ¿O te molesta decir por qué no estás abierto a que discutamos esto? Como mucho más amigable. Una vez que vos ya tenés ahí a la persona sentada, tenés que especificar lo que vos viste o escuchaste. No que un tercero te dijo o escuchó. Que ese es ahí el gran problema de la triangulación. La comunicación es... Exacto. Sí. Entonces, una manera muy fácil de imaginar cómo decir esas cosas es pensar como si vos fueras un cameraman. Entonces, solamente puedes decir lo que el cameraman está viendo o escuchando. Entonces, ayer, o por ejemplo, estaba en el consultorio y vi que no prestabas atención mientras yo te explicaba porque estabas agarrando el celular. Entonces, sos súper específico a un comportamiento que vos o querés que la persona mejore, o sea, que haga menos, o si es un feedback positivo, le estás marcando, che, esto puntualmente que estás haciendo está perfecto. Entonces la gente sabe, no es tipo, muy bien, muy buen trabajo. Claro, pero sueles acostumbrar no solo al feedback porque hay algo que cambiar, porque está mal, Claro. sino porque puede ser un feedback de bien. Bien, Es claro. por acá, hay Exacto. que continuar con esto. Sí, bueno, sí, yo creo que en general debe pasar 95% si damos o recibimos algún tipo de feedback es para estar más con el dedo. Y no para decir, te quiero decir que esto estuvo perfecto. Bueno, y si vos medís, las empresas que más éxito tienen son las que más feedback positivo dan. Entonces hay que regular eso, no es solamente negativo. Intenta siempre dar positivos y remarcar. No es que sea una pavada, festejalo. Y tus empleados les va a encantar y van a decir, che, yo realmente me siento alguien, me siento importante para la empresa y lo que estoy haciendo está bien. Porque si vos no tenés nada en ese trayecto, solamente trabajo, no tenés mucho incentivo. Y siguiendo un poco esa idea, también es clave que vos a ese comportamiento le conectes un impacto. ¿Qué significa eso? ¿Cómo eso impacta a alguien? ¿Quién es ese alguien? Alguien que sea importante para esa persona, por ejemplo. No me gustó lo que estás haciendo porque siento que valoras la empresa. Si la empresa es lo más importante. O me valoras a mí. O ese comportamiento me hace sentir a mí como que no me estás prestando atención, que lo que te estoy intentando enseñar no te está sirviendo. Entonces ahí no solo especificaste comportamiento, sino qué impacto tiene eso. ¿Y cómo lo cerrás? En general lo tenés que cerrar de dos formas. Uno es, intenté cerrar siempre con una pregunta, que como un call to action vos me des tu opinión sobre lo que te dije. ¿Qué opinás de lo que te hablé recién? Eso le cambia completamente el cerebro también a la persona recibiendo el feedback, porque dice,
ok, le importa lo que tengo para decir, y eso ya va a empezar a generar como una manera de resolver un problema en conjunto. O sea, no Cambiar es el chip. yo bajándote línea, ¿entendés? Es una relación, mejoremos como equipo. Y después, una vez que terminas el feedback, tenés que poner objetivos a futuro. O sea, ok, vamos a cambiar este comportamiento, listo, nos vamos a juntar en X periodo de tiempo. O vamos a medirlo de esta forma. Entonces, eso también es importante porque si vos lo dejás solamente en el aire, no tenés manera de medirlo. Sí, te iba a preguntar puntualmente, ¿hay alguna metodología para dar algún feedback o alguna manera que se sugiere dar de manera tal que normalmente la persona que escuche termine con un concepto claro? Porque si de entrada yo te quiero transmitir que hay algo que quisiera que hagas distinto. Sí. Y le digo, tenemos que hablar, y empiezo. No me escuchaste recién, Didical. No, te escuché, pero digo, Sí. hay una Hay metodología un montón. puntual porque en su momento hablamos hace un tiempo que conviene como arrancar de una forma quizás, tenemos que hablar de esto estuvo bien, pero esto tenemos que mejorar o alguna cosa como para que... Porque normalmente me suele pasar a mí cuando escucho algún tipo de feedback que al principio, según cómo arranque, me quedo con esos 10-15 segundos iniciales y después quizás puedo tener muy buen contenido que me está dando otra persona, pero si los primeros 10-15 segundos arrancaron mal, mi cabeza se queda pensando en esos 10 segundos. Y todo lo que me dijo después, Bueno, no lo escuché. era un poco eso lo que decía, que vos lo dividís en esas 4 partes, que es, primero empezás con una pregunta, ¿no? Que es eso de hablemos. Después vos decís lo que viste, el impacto, y terminás con una pregunta, que es la metodología, bueno, del libro este lo llaman Cubic en inglés, ¿no? Question, Behavior, Impact and Question. Y una vez que terminás y que estableciste los puntos de control a futuro, nada, vas controlando. Eso es una manera súper simple. Después hay cosas más complejas. Podés bajarte en cualquier lado formularios un poco más formales de cómo llevar. Pero si ya arrancás con esos 4, te haces una tablita. Y súper importante es, antes de dar el feedback, practicalo. No es como sobre la marcha. Parte de la Practicá. pregunta que te iba a hacer es para aquel que nunca dio este tipo de No, feedback y ahora practicalo. escucha esto y después diga, bueno, tengo que manejarlo distinto. Sí. Supongo que para llegar a manejarlo fluidamente y que cambie esta cultura, al principio hay que como hacer un trabajo muy interno Totalmente. porque... Es como cualquier cosa, es como una cirugía. Si vos antes haces una simulación, ¿y Claro. cómo lo puedes hacer? Bueno, invitá a alguien que para vos es importante y que vos crees que te puede dar una devolución. ¿Te puedo practicar esto? A ver cómo te sentís vos. Y eso es una metodología. Puedes tener, y eso ya es un trabajo más prospectivo, tener a alguien que te acompañe, que quede ahí como una sombra. Y cuando vos das el feedback, después te diga, che, vos en esto, fíjate esto, esto y esto. Entonces te baja línea. Pero siempre es buscar antecedentes tuyos de cuando diste feedback y qué pasó a futuro. Ok, ¿cómo lo hubiera dado hoy con esta metodología en la cabeza? Entonces ahí vas cambiando. Y también parte muy importante de dar feedback es que vos como líder seas la principal persona en pedir feedback. ¿Qué va a pasar? Claro. Va a pasar que la primera vez te van a decir, no, ¿qué me viene a preguntar? No, vos sos un crack, sos un genio, siempre. La primera. Che, ¿me decís qué te parece? La segunda. No, sí, es increíble, increíble. La tercera. Sí. La cuarta ya te lo van a decir. Entonces, de a poquito. Pero una vez que vos generaste ese círculo de confianza, a vos te va a posicionar en un lugar mucho mejor y en la empresa también. Porque va a decir, ok, yo estoy en un ambiente seguro en el cual mi jefe o mi líder está abierto a recibir sugerencias. Yo me siento más cómodo también en recibir. Porque esto va a que yo vaya mejorando, creciendo en lo que estoy haciendo. Entonces, clave, eso ella denomina como pulling feedback. O sea, vas a pedir. Y si vos me ves cuando terminan los faco extremas,
Yo no estoy celebrando. Yo igual tengo un problema de culpa importante. Pero no estoy celebrando. Soy el primero que dice, che, criticame. Dice, no, Leo, esto es increíble, que no sé qué, Gerardo saltó en paracaídas. No, man, decime la posta. O sea, ¿a Claro, dónde? eso ya lo sé. Sí, yo sé. ¿A dónde nos equivocamos? Puntuame esto, porque si no, no tengo forma de mejorar. Es solamente un tema subjetivo. Bien, no, y quería cerrar en esta parte con esto. También yo creo que ciertos tipos de feedback tienen que ser bien pensados sobre en qué contexto y en qué momento se dan, porque a veces tendemos a hablar muy en caliente. Más los argentos. Sí, pero bueno, digamos, siento que esto lo va a escuchar gente de habla hispana, yo creo que los latinos a veces somos más Latino, sí. como más expresivos, y esto de saber a veces en qué momento y en qué contexto decirlo y ordenar las palabras antes de hablar, porque en general cuando reaccionamos con la emoción No, directa suele ser en el gran parte de los casos negativo, y esto que me quedo con los primeros 10 segundos que me dijiste, claro. que me pegaste un grito y me quedé pensando en el grito. Después quizás todo lo demás, de hecho, esto lo tenía en su momento la charla con mi viejo cuando trabajábamos juntos, que yo le decía, tu idea está bien, pero las formas están pésimas. Sí. Y quizás yo a los 2 días me quedaba pensando, tiene un punto, pero en la charla lo que me quedaba era, las formas no me gustaron. Claro. Sí, aparte mantenerse en ese rol y estar abierto a que la otra persona pueda reaccionar de diferentes formas, vos tenés que seguir en ese. Por eso es súper importante practicarlo antes. Porque vos vas a seguir un guioncito. Tenés que mantenerte ahí. Porque si la otra persona viene, te responde de manera reactiva, que es súper normal. Porque venimos con la vida misma, Sí, con lo que pasa fuera de cargado, la clínica, con los problemas del momento, con los 30 pacientes esperando, con que el equipo se rompió y en el camino pasan cosas y hay que digamos, manejar todas las emociones. Sí. Porque además desde el rol de líder lo que espera una persona es que esté centrado, Claro. justamente, Sí, y que baje una línea determinada y que uno pone unas expectativas hacia el líder de Totalmente. bajámelo. Igual es interesante que uno siempre mira al líder más como el perfil visionario, ¿no? Que es el endiosado, como el de la película, el héroe, y no le ve los defectos, porque también la gente no se deja ver los defectos. Pero cuando uno va llegando más cerca al sol, ahí es cuando se empiezan a derretir las alitas de los seguidores. Me gustó la... Sí, lo estuve preparando. Que lo pongan en el graph. Porque también uno empieza, como decíamos, tomar esos roles y empieza a entender un montón de cosas. Y está bien mostrar defectos. El otro día escuchaba a dos grandes filósofos del tiempo actual, que es Ryan Reynolds y Hugh Jackman, y hablaban de su relacionamiento con los hijos. Hablando de cómo ellos a principio le costaban decir a los hijos, si se sentían mal, no le decían a los hijos. O sea, se lo guardaban para ellos, lo procesaban solo, pero eso a vos te afecta, ¿no? Y no sabes qué impacto tienen los hijos. Incluso mucha gente compara el liderazgo con ser padres. Eso también lo charlamos. Muchísimo. Sí. Simon Sinek, que es un tipo muy interesante para escuchar, siempre lo compara con el parenting. Y decía, si vos no le expresás a la otra persona lo que te está pasando, y la otra persona va a pensar que vos tenés problema con él. Lo mismo pasaba con los hijos. Entonces decía, yo antes, o sea, me moría de ansiedad porque Hugh Jackman tenía que presentar los Oscars y no le decía nada a los chicos. Y dijo, che, me parece que no estaba bien. Lo llama el hijo y dice, che, te quería contar que la semana pasada estuve así, no tiene nada que ver con vos, estaba súper nervioso con el tema de los Oscars. Ah, yo pensé que te pasaba algo conmigo. Qué bueno, pa. ¿Cómo estás ahora? ¿Viste? Abrís otro canal de comunicación y un vínculo muchísimo más fuerte con tu líder o tu seguidor o tu hijo, lo que sea, que también es clave. O sea, el tema de buscarse el líder y no tener fallas para el líder también es un trabajo bastante complicado. Sí, nos pasa a todos. Yo en el rol de padre también, yo, digamos, para nivelar también lo que comentaba mi viejo, muchas veces yo estaba como, él debería haber hecho esto, claro, otro, y después cuando estuve en ese rol es, bueno, pues claro, soy padre, pero aparte soy todo esto y hoy tuve un día difícil porque tal y tal cosa,
Y me pasa, no es lo mismo un día bueno de cómo manejo a mi hijo, de un día malo, y me cuesta muchísimo más. Y eso termina hasta pasando una retroalimentación de que si yo hablo mal, él reacciona mal y se empieza a armar una cosa que después es muy difícil. Por suerte, después tiene 3 años en este momento, pero puedo decirle como me equivoqué. Y también esto en la empresa también es algo muy importante porque como bien vos decís, o en la clínica o en una empresa, si yo no sé qué te está pasando, yo todo lo que me digas lo voy a tomar como es hacia mí. Y mis reacciones van a ser con la información que yo tengo. Que vos me hablaste a mí, me hablaste muy mal, y es conmigo. Y aparte te va a esconder información porque va a tener miedo a contarte determinadas cosas. Y eso va a generar una bola que no es inmanejable a futuro. Y nada, bueno, Simon Sinek decía eso, que ser líder muchas veces es un trabajo muy difícil porque uno a veces se siente solitario. Porque, ¿qué pasa? Vos como el tipo que está arriba de todo, no tenés nadie más arriba. O sea, ¿a quién le vas a contar tus problemas? ¿Ves? Ahí también tenés que tener una red de contención de líderes. Y a veces te sentís solo, a veces decís, che, me parece que rompí el pibe. O sea, haciendo esto lo rompí. Pero bueno, es un trabajo constante y creo que la felicidad se te genera cuando vos ves que tu hijo está haciendo esto solo o que vos generaste a partir de tu comunicación tal cosa que, este chico va por buen camino. Y eso no hay cosa que te genere más felicidad como un líder o como un padre o como sea. Así que nada, es un trabajo arduo. Bien, y para cerrar, está bien, alguien escuchó este podcast y dice, bueno, sí, tengo que cambiar mis habilidades de líder. ¿Por dónde arrancas? ¿Qué decís que...? Porque también es un tema muy amplio y es bueno, sí, debería ser un mejor líder. ¿Cómo lo paso a acciones concretas para que cada uno se lleve una tareita para el hogar? Pueden contactarme en las redes, yo paso consultorías. Nada, primero saberse que se van a pegar piñas constantemente, eso es normal. Lo que charlamos hoy fueron puntos claves que un trabajo interno constante que hay que ir haciéndolo. Si uno ya se da cuenta de esos puntos, ya vas ganando, ya vas llegando la lideranza. Y creo que el trabajo de esas habilidades sociales, que son lo más importante de tipo liderazgo, que la facultad no nos da, lo tenemos que elaborar desde el principio. Entonces hay un montón de cursos que uno puede hacer, hay un montón de información en todos lados. Pero es un trabajo interno, primero, el self-awareness, y después empezar a trabajar, usar esas estrategias, saber dar feedback, saber cómo hablar a las personas y entender que no siempre te va a ir bien. Y es un poco por ahí. Y esto supongo que es de alguna forma exteriorizar hasta con el equipo, quiero mejorar mis habilidades de líder, mostrarse permeable también Totalmente, así como a comentarios. Como dijimos, para dar feedback, ¿lo practicás? Practicás todo lo demás. O sea, yo estoy intentando mejorar esto. ¿Me remarcan lo que estoy haciendo mal? ¿O quiero, no sé, hacer más democrático? Listo, vamos a practicar de esta forma. Hay un montón de estrategias para hacerlo, pero es un prueba y error. Pero tenés que entender a dónde querés llegar. Si vos vas sin un objetivo, sí quiero ser un mejor líder. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo querés ser? ¿A qué apuntás? Hay que establecer cosas para ir midiéndola, porque si vos no la medís, no vas a saber a dónde llegar. Bueno, ¿algo más que quieras decir respecto a todo esto? No, gracias por invitarme a este podcast. La pasé bien. Un placer, Leito. Me encanta. Gracias. Espero que este capítulo les haya resultado tan interesante como a mí. Seguinos en nuestras redes para conocer más sobre emprendedurismo en los distintos sectores de la medicina en Latinoamérica.